porque si no tenían que haberlo dicho antes, en la campaña. Nosotros llegamos y vamos a reformar la Constitución en esto, en esto, en esto y en esto. No lo dijeron. Ya cuando llegaron, ahora sí, vamos a hacer tabla rasa de la Constitución. Dile no a la consulta, no te dejes tomar del pelo. Ya tenemos que ir mejorando nuestra educación política. Y no te dejes insultar, porque los que están a favor del no somos antipatria, o somos narcodelincuentes. O sea, ¿qué cree? Que está en su finca, en su hacienda o en el patio trasero de su casa. Han habido montones de gente, de los buenos y de los malos. Ha habido un biólogo marino que fue presidente de Petroecuador. Han habido abogados laboralistas que han sido presidentes de Petroecuador. O sea, ha habido de todo. Pero ese no es el problema al secretario de los Trabajadores. El problema no es de que tenga tal o cual profesión. El problema es que no tienen claro qué hacer con el sector petrolero. Y no tienen claro desde el Lazo para abajo. Entonces no te dejes tomar el pelo. Y así, pero tienes que llegar y rayar en el no. A ver, me parece que se le está adelantando un poquito el Alzheimer a Fernando Santos. Porque él dijo que con ese sueldo de gerente general de Petroecuador no alcanza ni para los cigarrillos. Cuando tiene la otra entrevista, la última, dice, no, yo no he dicho eso. Lo que pasa es que unos ex funcionarios de Texaco, dos, dice, que no dan los nombres, que yo les pedí que por qué no colaboran con los cargos. Y le dijeron, no alcanza ni para los cigarrillos. Pero si eso no dijo en la entrevista, él dijo directamente, con ese sueldo nadie quiere venir, dijo. Pero luego dijo una cosa que fue terrible, porque incluso lo ofendió al actual gerente de Petroecuador, que no es santo de mi devoción tampoco, pero lo ofendió cuando dijo, y entonces en ese caso, como no tenemos un buen sueldo para pagar, tenemos que escoger de lo que da la tierra. O sea que es un poco le tiró lodo al actual gerente, porque dijo un poco esto es lo que pudimos encontrar, que no es lo mejor, pero esto es lo que tenemos. Entonces, luego dijo una cosa que debe ser correcta, dijo que quien lo recomendó fue Hernán Luque, el anterior gerente de la EMCO, de la empresa coordinadora de empresas públicas, y que la remoción del gerente de Petroecuador depende de los 3 miembros del directorio de EMCO. Entonces viene la pregunta, depende de ellos, ¿y por qué no convocas al directorio para que se tome una decisión? Porque ya vamos a hablar de eso, el día de hoy le aceptaron la renuncia al gerente general de CENEL y al gerente de Flopec. ¿Y por qué él no, si no está de acuerdo con Aguiar, por qué no convoca al directorio para que le acepten la renuncia? Y entonces, pero ahora se vuelve a contradecir en esta última entrevista, porque dice, el sueldo de gerente de Petroecuador me es una limitante. ¿Y entonces por qué dijiste que no alcanza ni para los cigarrillos? Y luego, que en un reportaje de New York Times califican al proyecto Coca-Cola Sinclair como el proyecto hidroeléctrico más grande y más mal hecho. En definitiva, más costoso y mal hecho. Entonces, viene el tema, y que están sentándose a negociar a partir del 6 de febrero con la empresa constructora, para ver si la empresa constructora se hace cargo del proyecto. La pregunta que le hago al doctor Santos, ¿eso está previsto en el ordenamiento jurídico? Él es abogado. Eso está previsto. Porque en derecho público solo se hace lo que está previsto en la ley. O sea, esa es una forma de eludir la responsabilidad de terminar ese contrato, cobrar las garantías y pedir una indemnización por todo lo que el Ecuador ha venido sufriendo con ese proyecto. Un proyecto que tiene 25,000 fisuras y que ya él estuvo de asesor de primer nivel al lado del ministro René Ortiz. ¿Y por qué no le dijo, oye, porque ahí comieron el tiempo? Durante todo el gobierno de Moreno, a ver, lo primero que hicieron es atacar las cosas que se hizo antes. Pero ¿qué soluciones dieron? Ninguna. O sea, ahí está el Coca-Cola Sinclair, viene con problemas desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué hicieron durante el gobierno de Moreno, de la cual fue Fernando Santos parte del gobierno de Moreno? Y además está en un plan, está convirtiéndose en una figurita, porque él está en contra de todas las denuncias sobre el tema del Gran Padrino. Porque dice, todo es una gran bulla. O sea, una gran bulla. Entonces la pregunta a Fernando Santos, ¿y por qué ya lo sacaron al gerente general de Flopec y al gerente general de CENEL? ¿Por qué está por los techos? ¿Por qué está por los techos el anterior gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas? ¿Por qué está por los techos? Porque le da la gana.
Entonces, no es así nomás el tema. O sea, porque de esto vamos a hablar dentro de poco. Entonces, aparece Santos, pero también aparece Aguiar también. Porque no solamente es Santos el que nos toma del pelo, sino que también aparece Aguiar. Y nos dice que tenemos una producción del hijo de madres de 407,000 barriles. A ver, yo tengo las gráficas, porque en esto yo soy cuidadoso y guardo. Las gráficas del estimado de producción de Petroecuador, del estimado de producción de Petroecuador en el gobierno de Lazo. Y el estimado de producción era 453,000 barriles. Y dice que hoy están produciendo 407, que eso le contradicen los trabajadores de Petroecuador. 407,000 barriles. Partamos de que es cierto que no es cierto. Son 46,000 barriles menos de lo estimado. ¿Qué viene a decir que hemos crecido en la producción y que tiene la mejor producción desde hace años? O sea, ¿qué creen que? O sea, eso le pasa a mucho funcionario, que cuando llegan creen que el resto somos pendejos y que nadie tenemos memoria, no anotamos las cosas, no sabemos lo que pasa. Respecto de Luque, dijo, con él he tenido un solo directorio en septiembre, y desde allí me han bloqueado a mí todos los directorios hasta hoy. ¿Y por qué no fue a hablar con el presidente de la República? O con el ministro de Energía, porque aquí hay un tongo y aquí hay alcahuetería, porque el miembro del directorio de Petroecuador es el ministro de Energía también. ¿Por qué no fue a hablar con el ministro de Energía y le dijo, yo necesito que se convoque el directorio? Y si Santos le decía que no, pues tenía que ir a hablar con el presidente o con alguien cercano al presidente y decirle, señor, al secretario general de administración, yo necesito el directorio de Petroecuador, pues si no, yo no me quedo aquí, pues. E incluso dijo que lo querían nombrar en su cargo Washington Gallegos, que eso tiene cola también. Luego dijo una cosa el gerente de Petroecuador, en Teleamazonas, el día de hoy, 24 de enero, hoy en la mañana, que él fue a Petroecuador porque el presidente lo llamó y que también habló con el secretario general de la administración, Iván Correa. Entonces, esto es claro, o sea, el presidente lo llamó. Entonces, el presidente, ¿por qué lo llamó? ¿Quién le pidió? ¿Será que el presidente sabía quién era Hugo Aguiar? Si ni siquiera en Petroecuador saben quién es Hugo Aguiar. Por eso es que le tienen semejante inquina un poco a Hugo Aguiar. Y luego dice, hemos hablado con las empresas refinadoras para que eliminen los intermediarios. A ver, primero cita con qué empresas hablaste y qué obtuviste, porque el mercado internacional de petróleo lo manejan los intermediarios. ¿O eres un ignorante que no sabes cómo se maneja el comercio? ¿Acaso que una refinadora se pone a buscar dónde hay petróleo y alquila un buque o manda o pide que le traigan el petróleo tal? Las refinadoras manejan sus adquisiciones a través de brokers, que son los que manejan el mercado. ¿Te guste o no te guste? Entonces, el momento que él dice eso, primero no cita cuáles son las refinadoras. Y segundo, no sabes cómo funciona el mercado. Y para colmo también le entrevistan al secretario de los Trabajadores de Petroecuador, un hombre que no sabe dónde está parado. Que la única crítica que tiene contra Aguiar es que es abogado. Pero ni se da cuenta que el ministro de Energía es abogado también. Entonces, si tienen alguna acusación contra Aguiar de que es abogado, le está dando a Santos. Pero ¿cuántos más han estado en Petroecuador que han sido abogados? Montonera de gente. Si el tema no es, ¿acaso se necesita un ingeniero petrolero para manejar Petroecuador? El gerenciamiento de una empresa se basa en otro tipo de conceptos. Entonces, el secretario de los Trabajadores, más perdido que pingüino en Bolivia, sobre ese tema. Han habido montonera de gente, de los buenos y de los malos. Ha habido un biólogo marino que fue presidente de Petroecuador. Han habido abogados laboralistas que han sido presidentes de Petroecuador. Ha habido de todo. Pero ese no es el problema al secretario de los Trabajadores. El problema no es de que tenga tal o cual profesión. El problema es que no tienen claro qué hacer con el sector petrolero. Y no tienen claro desde Lazo para abajo. No el gerente general de Petroecuador. Eso no es un problema no es un problema, como dicen los trabajadores, que es abogado. El tema son las grandes inconsistencias. Las grandes inconsistencias. Cuando dicen, es que hemos tenido una producción baja porque nos han bloqueado de la producción los Guarani. ¿Y por qué nos denunciaron penalmente? Porque parar la producción petrolera es un delito, paralizar un servicio público de producción de hidrocarburífera. Entonces, ¿eres alcahuete de un delito? El gerente general de Petroecuador, ¿qué dice eso? Entonces, en este país hay que amanecer esperando recibir cualquier información, cualquier noticia tirada de los cabellos. Ese es nuestro país y hay que entender cómo es.
Ojalá algún día mejore, pero esto no va a mejorar mientras la gente no se empodere y exija que las cosas caminen de mejor manera. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseo sexual es provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.